Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 04. Campos de gigantes. Abril de 2028, 8:33, tiempo estándar de Japón /diagonal Corea, República Democrática Popular de Corea, base aérea de Sunan. Finalmente, Kaname doblegó a Sousuke y este terminó prestándole su chaqueta. Entre ráfagas de disparos, Sousuke cogió a Kaname de la mano y huyeron hacia uno de los otros trailers. ¡Rápido! Lanzando a Kaname al asiento de pasajeros en la cabina del camión, Sousuke encendió el motor, cambió bruscamente la palanca de cambios y arrancó a toda velocidad. Los disparos continuaban tras ellos, despedazando la chapa. Baja la cabeza. Oye, ¿qué está pasando? Los soldados los perseguían, disparando intermitentemente. Sin embargo, para ese momento, el tráiler generador de energía se precipitaba en dirección norte a 80 km por hora. ¿Quién eres? ¿A dónde vamos? ¿Qué vas a hacer? Insistía Kaname, dímelo. Con un ojo en el camino y el otro en el retrovisor, Sousuke respondió. He estado siguiéndote desde que fui transferido, dime algo que no sepa. Sinceramente, no sé qué está pasando, mi información es que eres única. Sean quienes sean estas personas, quieren usarte como sujeto de pruebas, sujeto de pruebas. Correcto. Y para prevenir eso, un soldado de élite fue enviado para hacer de guardaespaldas. Yo soy ese soldado. Todavía desconfiada, Kaname pidió más detalles. ¿Soldado? ¿Eres de la Fuerza de Autodefensa o qué? ¿Mitril? ¿Qué es eso? ¿Es una organización militar secreta sin ninguna afiliación nacional? La respuesta sonaba como si hubiese sido ensayada. Somos una fuerza de élite que previene conflictos regionales y mantiene una política antiterrorista. Soy miembro del SRT, la Unidad Especial de Respuesta, Special Response Team. Estoy especializado en reconocimiento y sabotaje, así como en operaciones con AS, mi rango es sargento, mi nombre clave es Ursu 7, y mi número de identificación es B3128. Mira, Sagara, empezó Kaname, sonando un poco preocupada, entiendo que estés obsesionado con los temas de guerra y eso, pero creo que necesitas ayuda, ¿a qué te refieres? He leído sobre esto. Algunas veces, una situación crisis extrema causa que las personas olviden quiénes son. No sé cómo has salido del avión, pero ahora mismo estás delirando. ¿Delirando? Repitió, confiado en que solo una de las dos personas en el vehículo podía estar sufriendo de delirios. Sí. Tienes que repetirte a ti mismo que eres un estudiante y respirar profundamente. Repentinamente, Sousuke giró el volante. Un vehículo armado los había seguido, y ahora había abierto fuego. Disparos de ametralladora rozaban la parte derecha del tráiler, y llovían pedazos de lodo y asfalto. ¡Eik! Para. Déjame bajar. Quédate quieta y agárrate fuerte. Balanceándose a derecha e izquierda, el vehículo pudo evitar el fuego enemigo. A ritmo constante, se iban acercando al final de la base, en la parte norte. Bájate. Vamos a atravesarlo, ¿qué? Espera. Pero al ver cuán seriamente lo decía, Kaname se resguardó justo cuando el vehículo generador de energía se estrellaba contra la oxidada puerta del hangar, que se arrugó como la envoltura de un dulce. El vehículo continuó derrapando y rebotando contra algunos tractores y aviones que se encontraban en el hangar. Después de detenerse, Sousuke se levantó y miró alrededor. Chidori, ¿puedes moverte? Por favor, Dios, llévame ahora, levántate. Los enemigos se acercan. Mirando alrededor, Kaname vio una línea de grandes máquinas humanoides, 3 en total. Los mechas de brazos largos y color kaki, tenían casi la misma altura que una casa de 3 plantas. Armslaps, susurró Kaname, que solo los había visto en películas o en la televisión. Escóndete detrás por un momento, no pensarás subirte en uno, ¿no es así? Sí, esa es mi intención. Sousuke corrió hasta los pies de unas y empezó a subir por la escalera hacia la cabina del piloto. Era demasiado tarde para que ella lo detuviera. Kaname empalideció. El obsesionado delirante era peligrosamente impredecible. Estaba resentida con él por haberla arrastrado en su intento suicida y por pensar que de alguna manera podía pilotar un robot de combate. Era el colmo. Los soldados llegarían pronto. No había forma de que ganara contra profesionales. Kaname sabía que la matarían junto a este idiota. Bájate ya, Sousuke. Gritó, no hay forma de que un novato pueda pilotar ese robot. ¿Novato? Sousuke sonrió, sus ojos brillaban de una forma inquietante. Ya te lo he dicho, soy un especialista. Escalando sobre el hombro del as, Sousuke tiró de la palanca que abría la escotilla de la cabina, complacido al escuchar el familiar siseo neumático.
La cabeza del as se abrió deslizándose, revelando una cabina del tamaño exacto para llevar a una persona. Cuando vio la cabina con Sousuke adentro, Kaname se dio cuenta de que una persona no montaba en un as, sino que más bien lo usaba. También conocido como el cuarto maestro, la cabina leía los movimientos del piloto y los transmitía al mecha, convirtiendo los pequeños movimientos del amo a una escala mucho mayor. Los movimientos de la persona tenían que ser muy controlados. Si el piloto doblaba el codo 10 grados, el as podría doblarlo 30. Casi todos los as operaban de esta manera. De hecho, la palabra ARMSLAV viene de Armored Mobile Master Slave System, sistema acorazado móvil amo esclavo, pero eso era demasiado largo para ser práctico. Aléjate, Chidori, ordenó Sousuke mientras descendía dentro del RK-92 Savage hecho por soviéticos. Sousuke presionó un botón, y otro siseo señaló el cierre de la escotilla. La estructura interna se cerró, y varios engranajes de metal encajaron en sus lugares. Una pantalla monocromática se encendió frente al rostro de Sousuke, un seguido de caracteres la atravesaban en una línea. Bloqueo de cabina, cerrada. Traje maestro, inicializando ajuste. No había tiempo que perder. Sousuke operó hábilmente los botones en la palanca de mando, iniciando los procedimientos de encendido. Modo de acción, 4. Ángulo bilateral, 2.8 a 3.4. Los hombres que estaban afuera empezaron a disparar hacia el hangar, haciendo incontables agujeros en las paredes. Balas de alto calibre. Qué raro, pensé que solo estaban usando vehículos armados. Generador principal, encendido. Condensador principal, cargando. El vehículo generador de energía estalló repentinamente. Entonces, Sousuke escuchó el distintivo sonido de pisadas acercándose, unas pisadas muy pesadas. Es un as, no son buenas noticias. Toda la maquinaria electrónica del vehículo, encendido forzado. Todos los activadores, conexiones forzadas. Revisiones finales de encendido, compendiadas, muévete ya. El increíblemente lento sistema de arranque de la computadora rusa irritó a Sousuke. Justo en ese momento, un as entró, ingresando a través de la puerta del hangar que había sido completamente destruida. Era un RK-92, exactamente el mismo modelo en el que estaba Sousuke. Los ojos rojos de la máquina miraban fijamente hacia donde estaba Sousuke. Bloqueo de ensambles, ejecutando liberación forzada, date prisa. Habiendo visto a Sousuke, el as enemigo apuntó su rifle gigante. Estaba a punto de disparar. Maniobras de combate, permitidas. ¡Bam! El rifle disparó casi al mismo tiempo en el que Sousuke lo esquivó. Las balas fallaron por bien poco. La maniobra le dio a Sousuke suficiente tiempo para correr hacia el enemigo, apartar el rifle y arremeter con el hombro. El salvaje enemigo se tambaleó hacia atrás, atravesando violentamente el pavimento, como si estuviera hecho de papel. Recogiendo el rifle, Sousuke revisó las municiones restantes. Después, apuntó al mecha enemigo. Iniciando ataque, farfulló a nadie en particular antes de presionar el gatillo. Esto tiene que ser una broma, susurró Kaname, observando todo el espectáculo desde detrás de un pequeño tractor en el hangar. El as de Sousuke se movía con la velocidad, la gracia y la coordinación de un gimnasta olímpico. Luego, el gigante Kaki atravesó el agujero en la pared y aniquiló hábilmente a los vehículos armados que lo esperaban fuera. Kaname solo podía ver destellos de luz, humo y explosiones intermitentes. En el punto ciego detrás de Sousuke, en la parte derecha del edificio, apareció otro as enemigo. Kaname no pudo ver qué pasó, pero lo que sí vio fue su cabeza y sus brazos volando por el aire. Y entonces entendió, el as de Sousuke había disparado el rifle sobre su hombro. Sousuke buscaba a su siguiente oponente. No había ni un vestigio de nerviosismo o incertidumbre en la forma en que luchaba. Los movimientos del as eran tan fluidos que Kaname casi olvidó que era una máquina gigantesca. Ese no es realmente Sousuke, ¿verdad? Fue en ese momento en que se dio cuenta de que él no estaba sufriendo de delirios de grandeza. Sousuke era verdaderamente un soldado de habilidades impecables. El secuestro del avión, su propio secuestro y la transformación secreta de Sousuke, se sentía como si todo fuera parte de un sueño. Pero el viento en su cabello, el olor a pólvora y las llamas rojas sugerían lo contrario. El as de Sousuke miraba a Kaname, parecía decir, bienvenida a mi mundo, con sus brillantes ojos rojos. Este es el Sousuke real. Podrás estar al mando en la escuela, pero aquí no eres más que un estorbo. Un movimiento erróneo y terminarás siendo una mancha de sangre. Ahora, caminemos juntos por el infierno. Kaname solo quería irse a casa. Es peligroso. Apártate, gritó Sousuke a través del altavoz externo de la máquina. ¿Puedes escucharme, Chidori? ¿Qué? Finalmente regresó de vuelta a la realidad. Sigue siendo peligroso. Apártate. Había debido imaginarse toda la conversación con el as. Ciertamente, Sousuke no sonaba como si estuviera disfrutando todo esto. Kaname vio dos tanques dirigiéndose hacia ellos desde atrás de la pista, las torres con los cañones girando lentamente. Estaban a punto de ser bombardeados. No se necesitaba ser un soldado de élite para ver que estaban en peligro.
Abril de 2028, 10:46, tiempo estándar de Japón / Corea, mar amarillo, bahía de Corea, superficie Tuata de Danán. Una impenetrable capa de nubes ocultaba las estrellas. Estaba demasiado oscuro para diferenciar el mar del cielo nocturno hasta que el de Danán salió a la superficie, saliendo a flote de la negrura. La gran nave giró hacia el sudeste y quedó cara a cara con la costa. Entre los gemidos de engranajes girando, la parte superior del de Danán empezó a aparecer de derecha a izquierda, lenta y pesadamente. El casco de capa doble terminó de abrirse, exponiendo la cubierta de despegue. Pero aún así, casi no había luces, solo se veían los fútiles intentos de iluminación, del tamaño de la yema de los dedos, de los diodos. Los marineros de cubierta llevaban gafas de visión nocturna. La oscuridad era un disfraz diseñado para prevenir que las personas que caminaran solas por la playa vieran la nave. Un poco después, helicópteros de todos los tamaños y formas despegaron de la nave, seguidos por los cazador. Una vez las fuerzas aéreas terminaron de despegar, un timbre sonó en la cubierta de despegue y un elevador subió con un M9 que venía de la cubierta de carga inferior. Era el Mecha que Melissa Mao piloteaba. La marca de su hombro lo identificaba como el 101. Bueno, allá vamos, murmulló. Ojalá tuviéramos algo de música, irrumpió la voz de Kurz en la cabina de Mao. Él estaba en el M9 en la plataforma junto a ella, quizá la cabalgata de las Valquirias, o algo así. ¿Crees que Wagner sería apropiado para un momento así? ¿Y qué tal Kenny Loggins? Propuso él, Danger Zone, no puedes pensar en una canción que no suene como arremeter ciegamente hacia el peligro, va, cállate. ¿Qué? ¿Acaso quieres algo de Masashi Sada? Ni siquiera sé quién es. El elevador se detuvo. A través de los sensores de visión nocturna, la maquinaria de la catapulta ubicada en la cubierta de despegue empezó a arrojar vapor, se veía similar a un refrigerador abierto. El haz de Kurz invadió la parte derecha de la pantalla de Mao. Su M9 lucía idéntico al de ella, excepto por la cabeza. Mao era la líder de la sección, así que su M9 tenía aparatos y equipo de comunicación extra. Cada máquina llevaba un cinturón cohete de alas plegables, estos eran los aceleradores de despliegue de emergencia diseñados para impulsar a unas hasta una zona de operaciones. Mao llevaba su as hasta la lanzadera. Cuando el as estaba en cuclillas en su lugar, parecía un sprinter esperando el pistoletazo de salida. Me pregunto si ese loco seguirá con vida, dijo Kurz. No digas esas cosas. Trae mala suerte, lo regañó Mao. Increíble, chica. Ni siquiera estás preocupada por él, ¿no es así? Lo estoy, pero a diferencia de ti, Sousuke tiene un lado bueno, afirmó. Te mostraré mi lado bueno más tarde, Kurz rió, en privado. Melissa suspiró. Vulgar pervertido, un pequeño sonido eléctrico señaló un mensaje del oficial de control de salida. Ursu 2, 30 segundos para partir. Ursu 2, copio. ¿Lo escuchaste, Ursu 6? Lo escuché. Estaré 10 segundos detrás de ti, comunicó Kurz. Posicionando su mecha en la base de la catapulta, Mao rápidamente llevó a cabo las inspecciones previas al lanzamiento, sacudir la bomba de combustible, mover el ala principal y el estabilizador, y revisar el pedal y los seguros de los equipos. Todo estaba en orden. Todo listo, allá voy. El deflector de explosión se elevó. El equipo de la cubierta le comunicó a Mao con las manos que continuara, y la IA, inteligencia artificial, de la máquina le informaba que podía despegar cuando quisiera. Cuenta desde 5, dijo la máquina, poniéndose en posición. 3. La catapulta de vapor se ajustó. 2. La boquilla se contrajo. 1. Las llamas dejaron un rastro. Lanzamiento. La catapulta y el acelerador rugieron con un total de 120 toneladas de empuje, acelerándolo hasta 500 km por hora. Y en menos de un suspiro, el M9 Herzbach estaba en el aire atravesando el aire nocturno y aumentando su velocidad. Iniciando ataque, comunicó Mao. Soportando intensas vibraciones, se lamió los labios. Más y más. Abril de 2028, 10:49, tiempo estándar de Japón / Corea, República Democrática Popular de Corea, base aérea de Sunan. Los hombres salían a gatas de los restos de sus tanques. Excelente. Habiendo destruido los tanques, Sousuke le dio la vuelta a su as hacia el hangar donde Kaname estaba esperándolo. Tenían que escapar rápidamente antes de que llegaran más fuerzas enemigas. Chidori. La voz de Sousuke atravesó el altavoz externo. Insegura, Kaname se asomó desde una pared derrumbada. Se veía pálida, tímida, asustada y acorralada. Finalmente parecía entender la gravedad de la situación. ¿Has ganado? Gritó lo suficientemente fuerte para llegar hasta el altavoz del salvaje. Sousuke extendió la mano izquierda de la máquina y dijo: «Sube, nos vamos de la base». Había una colina al noroeste de la base, pasando un río y una autopista. La gran cantidad de abetos se veían como un buen lugar donde esconderse por ahora. Kaname tocó un dedo tan grande como su pierna y preguntó: «¿Quieres que me suba a esto?» «Correcto, siéntate sobre la palma, rápido, pero, date prisa». Temiendo otro regaño, Kaname se subió cautelosamente a la mano de metal.
Sousuke levantó a Kaname con cuidado y empezó a correr, dejando a Kaname literalmente sin aire. Ella se aferró al gran pulgar de la máquina. Sousuke entendió su miedo, después de todo, estaba sobre la mano de un robot tan alta como la punta de un poste telefónico, siendo violentamente zarandeada mientras el robot corría a casi 60 kilómetros por hora. Había altas probabilidades de que cualquiera estuviera asustado. Pero no había nada más que pudiera hacer aparte de subirse. No mires hacia abajo, se dijo a sí misma, temblando. Espera. ¿Y qué pasa con los demás? No los podemos dejar allí, ahora mismo somos nosotros quienes estamos en peligro, mis camaradas vendrán luego por ellos, ¿camaradas? El escuadrón de rescate. Aunque lo dijo lleno de confianza, Sousuke no estaba seguro si eso era o no verdad. Si bien lo hizo para salvar a Kaname, lanzarse al combate antes de la operación de rescate era un error colosal. Es cierto que logró llevarse un as, pero aún así, que los perseguirían era casi una certeza. Sousuke y Kaname no estaban en menor peligro que antes. El Savaje de Sousuke saltó sobre la cerca que demarcaba el perímetro de la base, atravesando un matorral y una amplia autopista. Justo en ese momento, una alarma sonó en la máquina. Advertencia de misil a las 4 en punto. Un misil guiado venía desde atrás. Dando la vuelta y apartando a Kaname del peligro simultáneamente, Sousuke disparó las dos ametralladoras Vulcan que llevaba el mecha en la cabeza. En un segundo, 80 balas impactaron en el misil, el cual explotó en pleno aire. Sin malgastar tiempo, Sousuke continuó arremetiendo a través del bosque con su Savaje. Era un viaje agitado, pero no había nada que nadie pudiera hacer para remediarlo. Los cañones de las ametralladoras no estaban sino a unos 30 o 60 centímetros de la cabeza de Kaname. Si Sousuke no la hubiera quitado abruptamente del camino, el estallido de la boca del arma, las llamas que salían de las armas, la habría quemado, y el sonido habría reventado sus tímpanos. ¡Ah! ¡Ah! Aparentemente ignorante de lo que había sucedido, Kaname se tensó y se aferró aún más fuertemente al as. Sé paciente, solo un poco más, hasta que estemos a salvo. Kaname no podía responder, acurrucada en la mano, se veía pequeña, pálida y asustada. Sin embargo, Sousuke estaba impresionado, esperaba que una chica típica estuviera gritando como loca y desesperada por librarse de la mano, pero Kaname ni siquiera se quejaba cuando el mecha la empujaba a través de arbustos, ensuciándola. Sin embargo, pensó Sousuke, ¿por qué el enemigo solo disparó una vez? Deberían haber sabido que un misil antitanque obsoleto sería inefectivo contra un as. Estaban probando mis habilidades. Revisó, pero no vio a nadie siguiéndolo. No había respuesta de los sensores ópticos o infrarrojos, era bastante inusual. Sousuke sentía que algo andaba mal, percibió la esencia del peligro que solo pueden notar los guerreros con experiencia, una que es invisible incluso para los sensores más sofisticados del mundo. Se acercó a la ribera del río, pero justo cuando empezaba a atravesarlo. Un francotirador disparó desde río abajo, a sus 2 en punto, una dirección completamente inesperada. Reaccionando instantáneamente, Sousuke lo evadió y los casquillos color naranja pasaron rozando la máquina, destruyendo unos árboles cercanos. De inmediato, una granada dibujó un arco a través del aire. Sousuke la identificó como una bomba de alto poder con un radio de destrucción de cerca de 50 metros. Aun si Soas pudiera sobrevivir a una explosión así, Kaname, vulnerable y expuesta, de seguro no lo lograría. ¡Maldición! Antes de que la granada aterrizara frente al Savaje, Sousuke se dio la vuelta para proteger a Kaname de la explosión. Con el impacto de la granada, el Savaje perdió la parte inferior de su pierna derecha de la rodilla para abajo. Incapaz de mantener el equilibrio, Sousuke se desplomó en el río, arrojando a Kaname por el aire. Kaname gritó al mismo tiempo que caía salpicando en el río. ¡Chidori! Gritó Sousuke, incorporando su mecha con los apéndices restantes. En ese punto, Sousuke se dio cuenta de que la granada estaba completamente intacta, no había explotado porque no habían quitado el detonador. Fue un disparo secundario el que le había quitado la pierna. La granada era solo un señuelo para que dejara de moverse. El rostro de Kaname salió a la superficie, y dejó salir una bocanada de aire. Chido, empezó Sousuke, hasta que 3 tiros de puntería perfecta golpearon el flanco y el brazo derecho del Savaje, deteniendo a la máquina que se arrastraba. Parte inferior del brazo derecho dañada, advirtió el as, control perdido, condensador principal, pérdida completa, condensador, perdiendo potencia, maldición. Un solo as emergió desde la oscuridad, era plateado y diferente de los otros en la base. Aunque el as estaba a casi 300 metros, cerró el espacio abrumadoramente rápido. Desde la posición boca abajo en que se encontraba el Savaje, Sousuke levantó el rifle del as y devolvió el fuego, pero fue un acto completamente inútil, no podía siquiera escudarse al recibir los disparos. El enemigo también disparó. Metódicamente, el enemigo disparó una bala por vez, como si intentara conservar las municiones. Realmente todo lo que Sousuke podía hacer era yacer allí y esperar que no le dispararan. Sensor principal, perdido. Estallido en activador del músculo dorsal ancho. Más y más balas seguían debilitando al Savaje,
que era incapaz de reponer las municiones de su rifle con solo un brazo. Mientras el as enemigo se acercaba, Sousuke movía el rifle como un garrote, pero el enemigo lo desvió y presionó su fusil directamente contra el pecho del salvaje. Solo un disparo a la cabina y el arma disparó. Si Sousuke se hubiera tomado un segundo más en mover las caderas de la máquina, indudablemente habría terminado desparramado en la pared. El estallido atravesó la coraza blindada del salvaje, destruyendo la mayoría de los instrumentos en la cavidad del pecho y atravesando el generador en la cabeza. Con su sistema de control completamente destruido, el salvaje se desplomó como una marioneta cuando se le cortan los hilos. Primero cayó la cara salpicando en el agua, con los brazos en dirección a la ribera. El aire nocturno alcanzó a Sousuke. Le salía sangre de la frente y entraba en sus ojos. Sintió un dolor agudo en el costado. Cuando intentó moverse hacia las palancas del mecha, pudo confirmar que éste estaba completamente destruido. Arrastrándose a través de los restos, Kaname agarró el brazo de la máquina. ¿Sagara? Lo llamó. No, aléjate, gritó Sousuke, ignorando su dolor. El as plateado se puso frente a Sousuke, era diferente a cualquier otro que hubiera visto, su estilizado diseño sugería que era occidental, pero ¿de dónde había salido? Manejaste las cosas muy bien hasta que llegaste al río, dijo Gauron a través del altavoz. ¿Realmente pensaste que lanzaría una granada? Queremos a la chica con vida, no me sorprendería que lo hicieras, respondió Sousuke. Podía ver 2 armslabs y algún tipo de camión acorazado que venían desde la base. Su cantidad era superior esta vez. Oye, eres el estudiante del avión, nunca pensé que un agente estuviera en el instituto, me engañaste. ¿Estás con Mithril? No tengo que responder a eso, bien, entonces muere, espera. ¿Qué estás haciendo? Gritó Kaname. Ignorándola, el as de Gauron puso su fusil al nivel del pecho de Sousuke. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, hubo un leve estruendo mientras los hombros del as plateado se sacudían. La mano izquierda golpeó su cabeza, la cual se sacudía como señal de la incredulidad de su operador. La gran máquina estaba, en efecto, riéndose. Casi. ¡Qué sorpresa! Sousuke hizo una mueca al escuchar su antiguo nombre. Casi no te reconozco, así que terminaste en Mithril, ¿eh? ¿Cómo está ese cobarde, el teniente Kalinin? Creía que estabas muerto, respondió Sousuke. El as plateado señaló su frente, justo donde estaría la cicatriz de Gauron. ¡Ja! Afortunadamente tenía una placa de titanio en mi cráneo de una antigua herida, el ángulo fue el propicio, así que aquí estoy. ¡Wow! Estoy tan feliz de que nos hayamos encontrado nuevamente de esta manera, es maravilloso, ¿no crees? Se rió Gauron. Hablas mucho en estos días, bromeó Sousuke. Muchas cosas han pasado desde esos tiempos, se rió, tengo mucho que contarte, pero no hay tiempo, necesito seguir jugueteando con el cerebro de la chica. ¡Qué emocionante! Es como buscar un tesoro, ¿de qué estás hablando? Su cabeza está llena de tecnología oscura, como la teoría aplicada del Lambda Driver, dispositivo Lambda. Cuando esté completada, las armas nucleares quedarán obsoletas. ¿Qué? Supongo que no estás enterado. Lo siento, no tengo tiempo de contarte todo. Dile al barquero en el río Estigio que espere un grupo grande, ¿vale? Hasta luego. Nuevamente, Gauron bajó el arma, justo cuando Kaname estaba a punto de abrir su boca para gritar, hubo una explosión y el agua la salpicó. El rifle de Gauron se dividió en 2 piezas, retrocediendo, Gauron a duras penas esquivó los 3 disparos, cada uno despiadado y mortal. Un fuerte estruendo pasó sobre sus cabezas, señalando la llegada de un as gris que descendía del cielo a toda velocidad, cortó su paracaídas y cayó en picada. Yahoo! El Herzog que caía disparó salvajemente su rifle antes de aterrizar bruscamente sobre el agua, enviando una gran ola sobre Sousuke y Kaname. Ursu 6, aterrizaje exitoso y puedo ver al 7 y al ángel. Inmediatamente, el M9 dejó salir una ráfaga de disparos, destruyendo a los armslabs enemigos que se acercaban. El mecha de Gauron aprovechó la oportunidad de esconderse detrás de una colina. Kurs. Tras escuchar ese nombre familiar, Kaname frunció el ceño. ¿Kurs? ¿Eso quiere decir que, en carne y hueso, cómo te va, Kaname? ¿Qué está pasando aquí? Temporalmente confundido, Sousuke recordó repentinamente que Kaname y Kurs se habían conocido el domingo pasado. Oye, Sousuke, lo llamó Kurs, ¿puedes moverte? Me las arreglaré. Batallando contra un intenso dolor, Sousuke abrió de un empujón la escotilla y salió arrastrándose de la cabina. Chispas volaban por todas partes en el cielo, mientras los misiles de cabezas múltiples lanzados desde el Tuata de Danán dispersaban pequeñas bombas. Las explosiones precedieron la erupción de muchas pequeñas llamas. Ahora el as de Kurs no estaba solo, 5 M9 más se separaron de sus aceleradores de despliegue de emergencia y cayeron sobre la base. Simultáneamente, sonidos de rotores anunciaban la llegada de los helicópteros de ataque y transporte que iban hacia la base. Era el escuadrón de rescate del de Danán. Escucha, Sousuke, toma a Kaname y vuelvan a la base, diríjanse a la parte sur de la pista, instruyó Kurs al mismo tiempo que insertaba un cargador nuevo en su rifle y se daba la vuelta para perseguir al as plateado. ¿La base?
Un par de C-17 aterrizarán forzadamente, esperarán 5 minutos. Déjame esta batalla a mí. Te alcanzaré más tarde, ¿y qué pasa con la bomba en el avión? Mao y Roger se encargarán de eso. Más y más. ¿Qué está pasando? Dijo Shinji Kazama en voz baja mientras veía el fuselaje que se sacudía. Hubo una serie de explosiones, aunque había sonidos de combate dispersos desde que llegaron, esta parecía ser una verdadera batalla. Una gran sombra pasó junto a la ventana, alimentando la alocada imaginación de los estudiantes. Shinji pudo observarla bien cuando la iluminó una de las explosiones. Instantáneamente quedó boquiabierto. M9. Shinji había visto ARMS occidentales antes y normalmente no se sorprendería. Pero, ¿un M9 Hellsback completamente nuevo? Ni las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tenían de esos. Y la cabeza parecía llevar los últimos modelos de sensores SSS y anti-SS, así como un radar de miliondas. «Aléjense de las ventanas», gritó la piloto femenina de las. Elas pasó la mano por su espalda y extrajo un inmenso cuchillo que fácilmente podía tener 7 metros de largo, era un cuchillo de monofilamento diseñado para el combate. La espada era secretamente una microsierra eléctrica que podía cortar a través de corazas blindadas como si fueran cartón, usualmente tenían el tamaño y la forma de un cuchillo de combate, pero esta se parecía más a una espada japonesa. ¿Qué va a hacer con eso? Y entonces, mientras un avión lleno de estudiantes con los ojos como platos lo miraban, el M9 llevó bruscamente la espada hasta el costado del avión Jumbo, inmediatamente, el avión empezó a sacudirse y hubo un chirrido ensordecedor. Los pasajeros se aferraban a sus asientos y gritaban, sin embargo, lo que no podían ver era que la espada solo había cortado el compartimiento de equipaje. Tras cortar el avión y explorar un poco con la espada, Elas arrancó la mampara. ¡Ajá! Lo encontré. Introduciendo su mano en la bodega de carga, sacó indiferentemente un contenedor y se lo pasó a otro M9. Tras recibir el contenedor, el segundo mecha se dio la vuelta inmediatamente, tomó impulso y lanzó la caja hacia la pista que estaba más alejada de la base. Esto era, por supuesto, muy confuso para los estudiantes, hasta que la caja aterrizó y explotó violentamente. Incluso a una distancia de al menos 400 metros, la explosión sacudió el avión, fomentando otra ronda de gritos de los pasajeros femeninos. Algunos de los chicos en el avión aprovecharon la oportunidad para abrazar a algunas chicas y consolarlas. Aquí Ursu 2, hemos destruido la bomba y nos uniremos al combate. Espera. El altavoz de Mao se silenció mientras la escotilla del avión se abría y unos 10 soldados boinas azules armados entraban. Gritando en pobre japonés, se dispersaron dentro del avión. Por favor, mantengan la calma. Este es el Escuadrón de Rescate de las Naciones Unidas. Hay una cinta amarilla que les guiará hasta la salida. Sigan esa cinta hasta los vehículos de transporte que esperan afuera. Por su seguridad, permanezcan calmados y no entren en pánico. No dejaremos a nadie atrás. Repito, somos las Naciones Unidas. Contenta con la actuación, Mao enfocó su atención en cuidar los transportes. Fraida. Sí, sargento. Respondió la IA del mecha. Apaga el SS. Enciende el radar de miliondas y activa la luz estroboscópica y el infrarrojo. Eso incrementará drásticamente la posibilidad de ser atacados, no pasa nada, seré un blanco fácil, entendido, SS, apagado. Todos los sensores activos, encendidos. Los transportes de Mitril ya habían aterrizado y rodaban por la pista en dirección al avión, los M9 se encargaron de la situación en la base y los helicópteros de ataque pasaban sobre sus cabezas. El M9 de Mao se alejó del avión, casi inmediatamente, un tanque emergió de un edificio a casi 400 metros de allí, disparando el cañón. La primera bala pasó peligrosamente cerca de Mao, haciendo un gran agujero en el edificio detrás de ella. Tú, pequeño. Mao sacó un cañón de misiles de alta velocidad de la mochila de su y apuntó. Conocido como Javelin, esta arma era similar a los lanzacohetes cilíndricos que los humanos utilizaban montados en el hombro. Cuando apuntó y disparó, hubo una reacción inmediata, moviéndose a 2 kilómetros por segundo, el misil se estrelló inmediatamente contra el tanque, destruyéndolo completamente. Mao tiró el tubo de misiles vacío y cargó otro mientras buscaba algo más que destruir, mirando alrededor, pudo ver pilas de metal ardiendo que antes fueron mechas y tanques enemigos. No hay tantos como pensé. Las acciones de Sousuke se llevaron una buena parte de las fuerzas opositoras, detrás de ella, el grupo de rehenes se alineaba y caminaba a empujones hacia los dos transportes. Mao revisó el reloj en la esquina de su pantalla. 2 minutos. No quedaba mucho tiempo, Mao se preguntaba si Kurz había encontrado y rescatado a Sousuke. Apoyándose en Kaname, Sousuke corría por la pista. Resiste, dijo ella. Lo lograré, respondió con su tradicional frialdad. Aunque el corte en su cabeza no era grave, la herida en el costado le dolía mucho. ¿Lo lograremos a tiempo? No estoy seguro, pero Kurz volverá por nosotros, ¿entonces él es uno de ustedes? Sí, es un sargento de mi misma unidad. Un mortero perdido cayó a unos metros detrás de ellos, haciendo llover pequeños pedazos de cemento. Kaname gritó. Ignóralo, solo sigue corriendo.
Los transportes aliados estaban a unos 3 kilómetros a pie, no había manera de llegar allí antes de que despegaran. El M9 de Kurz no se veía por ninguna parte, debía estar luchando con Gauron. Kurz también sabía que el enemigo iba tras Kaname, y probablemente estaba haciendo todo lo que podía para distraer a Gauron. Deseando tener un transmisor para comunicarse con los helicópteros que pasaban, Sousuke no dijo nada y continuó corriendo. Te tengo. Kurz dejó salir un disparo de su rifle, el violento culatazo golpeó el armazón, el as plateado se cubrió en la sombra de la maleza, de hecho, había cambiado el curso justo antes de que Kurz disparara, pero se vio como si hubiera sido simultáneo. Este tipo es rápido, gruñó Kurz, relamiéndose los labios y recargando los proyectiles del rifle. Aunque habían empezado a luchar hace varios minutos, el as plateado no había disparado ni una sola vez. Como Sousuke había destruido su rifle, probablemente solo le quedaban armas de combate cuerpo a cuerpo. ¡Ja! ¿Crees que puedes atraparme? Le retó Kurz. Blam, blam. Kurz disparó 2 veces. Ambos tiros se le acercaron tanto como se puede acercar una bala sin lograr impactar. ¿Qué demonios pasa? ¿Mi puntería está fallando? Negativo, respondió la IA de la máquina, el margen de error balístico está dentro de los valores predeterminados. Kurz lo sabía, pasaba buena parte de su tiempo entre misiones afinando la máquina, las habilidades evasivas del enemigo, conocidas técnicamente como evasión aleatoria, eran impresionantes. Mantenerse con vida por todo ese tiempo sin hacer un solo disparo era más que extraordinario. Las habilidades de las enemigo estaban a la par con las de Kurz, quizá hasta más, pero ¿cómo podía haber algo mejor que las armas de Mithril, que estaban 10 años adelantadas al resto del mundo? ¿Cómo es posible? Kurz imaginó a las plateados sonriendo mientras evitaba los disparos. No juegues conmigo. Kurz sabía que el tiempo era oro. Tenía que acabar rápidamente con el enemigo y llevarse a Sousuke y a Kaname, se ingenió un plan, es hora de hacer algunas trampas. Fingiendo que quería mantener distancia entre él y el enemigo, disparó varias veces como si se encontrara terriblemente confundido. Manteniendo la distancia, se puso de rodillas y apuntó, sin embargo no disparó, miró el rifle y movió manualmente el perno varias veces. Levantando el arma nuevamente, no disparó. Todo esto le parecía sospechoso a Gauron. Kurz dejó caer el gran rifle y tomó su cuchillo de monofilamento, que tenía la forma de un cuchillo de combate. Sacando su propio cuchillo, el enemigo corrió inmediatamente hacia él. ¡Ajá! Te tengo. El M9 de Kurz se quedó ahí, esperando que el enemigo cerrara la distancia. Cuando se acercó, Kurz tiró el cuchillo, forzando a Gauron a desviarlo, relajando su posición. Mientras tanto, Kurz había levantado y apuntaba el gran rifle con un solo movimiento fluido. A esta distancia, no podía fallar, y era imposible evitarlo. Nos veremos en el infierno. Un disparo, el casquillo de 57 milímetros salió impulsado del cañón directamente hacia el pecho de la máquina plateada. Sigan moviéndose. Gritaban los soldados a los rehenes. Los estudiantes se atiborraban en los vehículos de transporte detenidos. El M9 de Mao estaba de rodillas, protegiendo a los civiles, no había enemigos a la vista, era casi como si se hubieran rendido. Los únicos soldados que Mao podía ver, estaban huyendo de la escena. Falta uno de los estudiantes, gritó uno de los rehenes, saliéndose de la línea. La mujer, vestida de traje, parecía tener casi la misma edad que Mao. ¿Kaname viajará en otro avión, o otro avión? ¿Cómo sabes el nombre de mi estudiante? Eso no es importante, dese prisa y súbase al avión. Agitada, la profesora siguió las instrucciones. El tiempo no estaba de su lado, Sousuke y Kaname seguían perdidos en combate, y Kurz seguía luchando en algún lugar, aunque hace 30 segundos había reportado tener algún tipo de problema. Ursus 6, ¿no has terminado todavía? Inquirió Mao, no hubo respuesta, los rehenes y soldados tomaron sus asientos y las compuertas traseras del avión se cerraron. Date prisa, Ursus 6 tráelos aquí pronto, silencio. Ursus 6, responde. Ursus 6. No hubo respuesta. Este no es momento para bromas, Kurz. No me hagas enfadar. Aún así, Kurz no dijo nada. Tras llegar al final de la pista, Sousuke seguía sin ver señales de Kurz. Mientras tanto, los aviones de transporte empezaron a rodar, señalando que ya no podían ser abordados. Tendrían que esperar por los helicópteros que vendrían por los Samslabs, pero ¿acaso alguien los notaría? No, es imposible, el fuego y el humo hacían que las posibilidades de que alguien los viera desde el aire fueran casi inexistentes. Una ráfaga de casquillos salieron desde el este, aterrizando por aquí y por allí en la base, uno de ellos explotó a unos 50 metros de Sousuke y Kaname. ¿Qué? Refuerzos enemigos, explicó Sousuke, limpiándose el sudor de la frente. Se agacharon y se escondieron detrás de un edificio. Ahora que los refuerzos enemigos habían llegado, los helicópteros que venían por los Armslabs estarían bajo fuego y no podrían esperarlos. Tenían que hacer algo. Uno de los aviones pasó sobre ellos. Ah, allá van, no podemos hacer nada. Como una nube, la oscura realidad de la situación colgaba sobre ellos, recordándoles su fracaso al no poderse reunir con sus aliados.
Meciéndose y sacudiéndose, los 12-17 vibraban sobre la pista destrozada, pequeñas tuercas chocaban contra los fuselajes, las alas temblaban, y los motores chillaban. Hubo una explosión a 30 metros del avión, todos gritaron. Permanezcan calmados. Quédense sentados. Gritó un soldado. De todas maneras, casi todos los estudiantes estaban demasiado asustados para levantarse de sus asientos. El único que no estaba conteniendo la respiración era Shinji Kazama, cuyas mejillas estaban húmedas por sus lágrimas. ¿Estás asustado, Kazama?, preguntó Kyoko, algo un poco inesperado. No, estoy feliz, explicó, pudimos ver a un M9 en acción, y vamos en un C-17, ahora puedo morir feliz. Con un repentino incremento en la velocidad, el avión alcanzó VR, la velocidad en la que el despegue era posible, y ascendió. Siguiéndolo, el segundo avión despegó también. Desde el suelo, un soldado disparó un misil antiaéreo al segundo avión. Sin embargo, cuando el avión encendió su SS, el misil se desvió y voló extraviado antes de chocar contra una esquina desocupada de la base. Mientras los aviones se adentraban cada vez más en el cielo occidental, los cazas Go los seguían de cerca para protegerlos. Ya se acabó la parte difícil, murmuró Mao, observándolos mientras partían. La fiesta ha terminado, dijo el piloto de un gran helicóptero que aterrizó cerca, una gran fuerza opositora viene en camino, espera, no hemos sabido nada de Ursu 6 o de 7 y la chica, aquí Teiguas 12, anunció uno de los helicópteros de ataque que sobrevolaban, vimos restos de un M9 que parece ser el de Ursu 6, está en un río al norte de la base, ¿qué? Mao empalideció. El torso fue cortado por la mitad, ¿qué? ¿El torso? ¿La cabina? No, pensó. ¿El operador sobrevivió? No lo sé, el humo es demasiado denso como para poder ver, bueno, sigue buscando, ¿y Sousuke? Antes de responder, el piloto del helicóptero tragó saliva. Quiero ir a buscarlos, Mao, pero no tenemos tiempo, espera un segundo, yo también iré, retírense inmediatamente, les prohíbo que los busquen, interrumpió el teniente comandante Kalinin, quien ya iba en un helicóptero de reconocimiento. Pero, teniente comandante, los refuerzos ya han cruzado el puente, ya están en camino, si nos quedamos por aquí, nos eliminarán, su tono indicaba que no había oportunidad de negociar. Teiguas 12, dispara todas las municiones que te quedan a los restos del M9, no permitas que el enemigo ponga sus manos ni siquiera sobre una sola tuerca, Teiguas 12, entendido, ESP. Disparando un cohete, el helicóptero de ataque llevó a cabo la orden, reduciendo el haz de Kursk a pedazos. Ursu 2, date prisa y acóplate al helicóptero de transporte. Por un instante, la frialdad del teniente comandante enfureció a Mao, y le costó un gran esfuerzo el tragarse la palabra, asesino, antes de que saliera de su boca. Ursu 2, entendido. Kalinin tenía razón, el enemigo llegaría pronto. Más y más. Gauron bajó de su inservible mecha al suelo enfangado, gruñendo, miró a las plateado. La placa del pecho estaba destrozada, las partes internas desparramadas, el estabilizador de activadores goteaba, pareciendo que sangraba, y salía humo de las articulaciones. El as llamado Kodal se había sobrecalentado. Esto había pasado porque Gauron tuvo que usar el incompleto Lambda Driver, que se encargaba del sistema de movimiento. Todo lo que podía hacer por ahora era esconderse en la maleza y guardar la esperanza de que los helicópteros enemigos no lo vieran. El Lambda Driver tenía poderes que no se igualaban en nada a las invenciones previas del hombre. Con la habilidad de amplificar los impulsos de ataque y defensa del operador, convertía los pensamientos en poder pseudofísico. Los científicos lo llamaban sistema generador de campo repulsivo de eje falso. Aunque este sistema tenía el potencial de cambiar la guerra moderna completamente, todavía le faltaba mucho. Simplemente no había suficiente información. Tenían que poner sus manos sobre nuevas fuentes de conocimiento. Esa era su motivación para secuestrar a los Whisper. Pedazo de mierda, declaró Gauron, mirando en dirección a la base. Los helicópteros y cazas Voldemitril se alejaban en el cielo occidental. Kalinin, ese maldito engreído. Ni Gauron había podido anticipar que la operación de rescate se realizara tan rápidamente, solo medio día después del secuestro del vuelo 903. Para colmo, Mitril se deshizo de la bomba que Gauron había plantado en el avión. Sin un simulacro o un grupo de reconocimiento, el ataque sorpresa desafiaba todo el sentido común sobre operaciones especiales. Pero parecía algo que Kalinin haría. Si Gauron hubiera sabido que Kalinin estaba en Mitril, habría ideado una contramedida. Tal como han sucedido las cosas, el rescate había permitido a Kasim y a la chica Whisper escapar. Un fracaso enorme. Pagarás por esto. Entró una transmisión de uno de sus subordinados. Gauron, uno de los bomberos dice haber visto a una persona sospechosa cerca de la valla occidental de la base, era visible que escapaba en compañía de una chica, un joven. No estoy seguro. En todo caso, iban en dirección oeste. Gauron se rió, qué suerte. Kasim no pudo reunirse con sus aliados. Si fue hacia el oeste, significa que se están dirigiendo hacia la costa.
Kasim debe tener la esperanza de comunicarse con sus camaradas desde allí, eran unos 30 kilómetros desde allí hasta la costa. No importara cuán rápido fuesen, les tomaría al menos toda la noche el poder llegar. Había tiempo de sobra para reparar al Kodal. Vaya, parece que la fiesta solo acaba de empezar. Caminando con dificultad a través de las oscuras montañas y alejándose de la base, Sousuke y Kaname no podían escuchar ya los cacofónicos efectos de la batalla. El único sonido era su respiración y las agujas de pino crujiendo bajo sus pies. ¿Estás seguro de que todo está bien?, preguntó Kaname mientras sostenía al tambaleante Sousuke. No diré que no estoy preocupado, dijo rotundamente, pero tenemos que alejarnos de la base, me refiero a ti, parece que algo anda mal. La usual expresión de severidad de Sousuke llevaba un aberrante brillo de sudor. Aunque todo su cuerpo estaba cubierto de suciedad, la mancha de sangre en su camisa era visible. Tomemos un descanso, a este ritmo, empezó Kaname, seriamente. Sousuke se detuvo y observó la oscuridad detrás de ellos. Después de un momento, dijo. Sí, me serviría descansar un segundo. Al sentarse en la raíz de un gran árbol, Sousuke se quitó la camisa. Kaname estuvo a punto de gritar cuando lo vio en camiseta. Había un pedazo de metal, casi del tamaño de la mitad de un CD, saliendo de su costado izquierdo. Debía haberse alojado allí antes, durante la batalla con el as. Kaname solo podía imaginar cuán doloroso debía ser. Ella solo tartamudeaba y lo miraba atónita. Tuve suerte, no impactó en mis órganos internos o en una arteria importante, debería haber un estuche con pequeñas botellas dentro del bolsillo de mi chaqueta, podrías pasármelo. Entonces, sin la más mínima duda, Sousuke arrancó el pedazo de metal, gruñendo solo un poco. Aterrorizada, Kaname buscó apresuradamente en los bolsillos de la chaqueta y le entregó el pequeño estuche. Kaname no podía soportar ver a Sousuke restregándose estoicamente la herida con alcohol. Aunque sus manos se movían con seguridad y propósito, sus ojos observaban indiferentes algo desconocido. Hay otro estuche en el otro bolsillo. ¿Debería haber cinta allí? ¿Te refieres a esto? Tomando la cinta, rasgó su camisa y la aseguró sobre la herida, haciendo un vendaje improvisado. Kaname siguió buscando en el estuche. Parece que aquí hay algo de morfina, sugirió tímidamente. No la necesito, dijo Sousuke en un tono muerto que hizo a Kaname sentirse inmensamente insegura. Pero, estás. Si me duermo, ¿cómo podré combatir al enemigo? Es verdad, pero. Continuemos, vendrán tras nosotros. Con gran esfuerzo, se levantó y empezó a caminar por el bosque. ¿Qué demonios? Kaname no pudo evitar reconocer lo absurdo de toda la situación. ¿Qué es lo que le pasa? No entendía cómo podía tratar a su cuerpo como si fuera una máquina, ignorando el dolor. Solo seguía adelante, murmurando sobre oposición, esto y enemigo, aquello. Realmente era como una versión miniatura de un as, decidió ella. Como sea, desde la batalla, una sensación extraña empezó a crecer en Kaname, tenía miedo de Sousuke, aunque el joven frente a ella se veía como cualquier otro, parecía venir de un planeta completamente diferente. Para Kaname, de alguna forma, era tan aterrador como los terroristas que los perseguían. ¿Qué pasa, Chidori? Ella solo se quedó allí de pie, sin expresión, hasta que Sousuke se dio la vuelta. Date prisa, el enemigo se acerca. Sousuke se encontró con una mirada vacía. ¿Te sientes bien? Ah, aléjate de mí. Kaname retrocedió, preparándose para huir de Sousuke. No te me acerques. Sousuke se detuvo cerca de Kaname, todo estaba en silencio. Kaname se hacía varias preguntas, ¿estaría enfadado? ¿Iba a gritar? ¿O peor aún, le pegaría? ¿La arrastraría por la fuerza hacia la fría oscuridad? Cuando sintió la necesidad de darse la vuelta y correr, Kaname notó que la expresión de Sousuke no era de enojo, era de dolor. Se veía como alguien a quien un amigo había abofeteado repentinamente. Empezó a hablar, se detuvo, y miró hacia el suelo. Entonces, por fin habló. ¿Tienes miedo? Como Kaname permaneció callada, continuó, esa es una reacción natural. Estoy seguro que debo parecer. Y una sombra de profunda soledad apareció en su rostro, terminando la frase por él. Kaname estaba sorprendida, ¿qué fue todo eso? Era el rostro de alguien que había sido rechazado por el objeto de su afecto, el rostro de alguien que padecía algo más que dolor físico, pero que todavía tenía la fuerza para soportarlo. Apretó el lado donde estaba su herida. Mi única preocupación es llevarte sana y salva a casa, no puedo garantizar que lo lograremos, pero ¿puedes confiar en mí por ahora? Preguntó sumisamente, incapaz de verla a los ojos. Y con esas palabras, la humanidad regresó a su rostro. Si salimos de esto, te dejaré en paz, lo prometo. No. Aunque había sido herido en combate, todo lo que quería era salvarla. Kaname se sintió extremadamente culpable. Soportando un intenso dolor, ante la cercanía de los enemigos, su única preocupación era la seguridad de ella. Si no se comportara de esa manera, no podría salvarme, se dio cuenta Kaname. Pensó en su comportamiento en la escuela, la seguía a todas partes, tenía que aguantarse sus miradas enojadas y sus abusos, y todo lo demás, todo porque sabía el peligro que ella podía correr. Así que era
Por eso, un tsunami de ternura la golpeó en la cara. Atascada en un torbellino emocional, se sonrojó, su ritmo cardíaco se aceleró y la sangre se le iba a la cabeza. Kaname no podía recordar haber sentido jamás este inexplicable remolino de emociones. Insegura de cómo expresar el intenso flujo de sentimientos, todo lo que dijo fue: está bien. Bien, vamos entonces. La expresión de tristeza permanecía en su rostro, sin embargo físicamente parecía sentirse aliviado de ya no tener el pedazo de metal incrustado. 10 minutos más tarde Sousuke se detuvo en seco. ¿Qué? SSH. Señalando con la ametralladora que llevaba en la mano derecha, Sousuke se dirigió con aire serio hacia la maleza. Kaname también sintió la respiración sofocada y el movimiento de la ropa. ¿Ya habían llegado los perseguidores? Sousuke encendió su linterna. Cerca de la parte trasera de los arbustos, había un hombre acurrucado contra un árbol. Respirando débilmente, el hombre sudaba a través de su traje negro. De hecho, no era un traje normal, llevaba el uniforme de un operador de AS, su largo cabello rubio estaba desordenado, su rostro manchado de lodo y sangre coagulada. Kurz, se tomaron su tiempo. Kurz consiguió dar una pequeña sonrisa antes de desvanecerse sin fuerzas hacia adelante.